Estimados alumnos, me presento, soy el profesor Eduardo Peñafiel y los acompañaré este semestre en el curso Derecho Civil 3 sobre obligación. En cumplimiento a las directrices dadas por la universidad a partir de la contingencia sanitaria, vamos a comenzar a trabajar cápsulas sobre la materia, razón por la cual les pido que sigan el material que en su oportunidad se les hizo llegar con las explicaciones que vamos a formular a partir de hoy. Bien, el programa del curso de obligaciones comprende tres grandes temáticas. La primera, la clasificación de las obligaciones. Y vamos a estudiar diferentes tipos de obligaciones, dependiendo de diversos criterios. La segunda parte del programa comprende el estudio de los efectos o las consecuencias de las obligaciones. Y ahí vamos a distinguir el efecto normal de una obligación, que se cumple, y el efecto anormal de una obligación, es decir, que ésta no se cumple. Y a partir de esa premisa, a su vez vamos a analizar los diversos mecanismos o remedios que el derecho pone a disposición del contratante cumplidor para exigir del contratante incumplidor la satisfacción de la prestación debida. Y finalmente, vamos a estudiar la forma o modo como las obligaciones se extinguen. Vamos a estudiar en ese minuto el modo normal de extinción de una obligación, como es el pago. Vamos a estudiar novación, compensación, remisión, confusión, prescripción adquisitiva. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a cerrar el curso con una temática que se llama prelación de créditos, que en el fondo es saber cómo concurren varios acreedores cuando el patrimonio del deudor no permite satisfacerlos a todos. Porque si el deudor debe 100 y tiene 200, jamás vamos a tener un problema de prelación. Nadie va a estar discutiendo quién se paga primero, porque todos se van a alcanzar a pagar. Pero en cambio, si el deudor debe 100 y tiene 50, vamos a tener un problema, porque no se alcanzan a pagar todos. Y la respuesta a esa interrogante es la prelación de créditos. Bueno, vamos entonces avanzando con nuestra materia. Ustedes recordarán que cuando se estudia la clasificación de los bienes pueden ser corporales o incorporales. El corporal es aquel que es percibible por los sentidos y el incorporal es aquel no percibible por los sentidos. La ley dice, mire, constituyen meros derechos. Ahora bien, los bienes incorporales pueden ser derechos reales o derechos personales. Los derechos reales son los que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. El más importante de todos es el derecho real de dominio, que se estudió el semestre anterior. Recuerden ustedes, concepto de derecho de dominio, sus atributos, sus facultades, sus características, la forma de adquirir el dominio, la extensión del dominio, la extinción del dominio, etcétera, etcétera. Pero en cambio, los derechos personales o créditos son aquellos que la persona puede reclamar de otra persona que por un hecho propio o por un mandato legal ha quedado de alguna manera vinculado. A ver, una definición básica de obligación es aquella que nos dice que es un vínculo jurídico entre dos sujetos, dos personas naturales o jurídicas,
determinadas, en virtud de la cual una de ellas tiene el deber de realizar respecto de la otra un determinado deber de conducta, una determinada prestación, que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor. Esta definición la podemos complementar con una que da hoy la doctrina moderna, que dice que es una relación jurídica que dota al acreedor de un derecho subjetivo para exigir del deudor una conducta patrimonialmente valorable, tendiente a satisfacer un interés lícito del primero, susceptible o no de evaluación económica, y ante el incumplimiento para obtener forzosamente la satisfacción de ese interés, sea en especie o de manera equivalente. Ahora, los elementos de la obligación son tres: el vínculo, los sujetos y la prestación misma. ¿Qué es el vínculo? Bueno, el vínculo en el fondo es la relación jurídica que conecta al acreedor con el deudor. Al acreedor con el deudor. Ahora, lo importante que hay que considerar desde ya es que cuando nosotros estamos estudiando el derecho de las obligaciones, tenemos que saber que hay un compromiso patrimonial del deudor versus el acreedor. Porque relaciones o vínculos entre personas hay muchos. Vínculos filiales, entre padres e hijos, entre hermanos, vínculos de amistad, vínculos asociados, por ejemplo, a una determinada corriente filosófica, a una determinada religión, a una determinada corriente política, a un club deportivo, afectiva, de vecindad, etcétera, etcétera. Todos esos vínculos, a diferencia de la obligación, no comprometen el patrimonio. Cuando nosotros estamos estudiando obligaciones es porque estamos asumiendo un compromiso patrimonial. Ahora, este vínculo presenta cuatro características. Es un vínculo abstracto. Hace mucho tiempo que en la historia de la humanidad terminó la esclavitud, el dominio de una persona por otra. O sea, desde ese punto de vista, en la antigüedad la obligación suponía una actuación de orden material, lo que no ocurre hoy día. Hoy la relación es simplemente de orden jurídico, como dice ahí la explicación, abstracto. Es un vínculo de orden jurídico. Eso significa que el derecho lo tutela, el derecho lo sanciona, el derecho lo protege. En términos tales, por ejemplo, que si mañana se deja de cumplir una obligación, el ordenamiento jurídico le proporciona al acreedor herramientas para ir por el cumplimiento forzoso. Por ejemplo, un embargo, por ejemplo, un remate, por ejemplo, o llegando incluso en materia tributaria a un apremio personal. En tercer término, es un vínculo excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque las personas nos relacionamos con las otras en diversas áreas, pero en muy pocas oportunidades comprometemos nuestro patrimonio cuando nos relacionamos con el otro. Cuando ello se produce es que hay obligación. Y por eso entonces, que si yo sostengo la existencia de una obligación, por la regla del onus probandi que ustedes conocen del artículo 1698, tengo que probarlo. Porque quien afirma algo que es contrario a lo normal, debe acreditarlo. Lo normal es que nosotros nos relacionemos sin compromiso patrimonial. Si yo sostengo que hay compromiso patrimonial, tengo el deber jurídico de probarlo en juicio. Y finalmente, los vínculos son temporales. O sea, no existen, no se toleran ni se aceptan que las personas estén ligadas patrimonialmente por toda la vida o por gran parte de la vida laboral. Aquí un comentario de orden estrictamente personal. O sea, yo entiendo que la obligación es temporal y las personas tienen a su vez un periodo, un lapso de tiempo en el cual desarrollan actividades remuneradas. Me parece que ese debe ser el elemento para considerar
si una obligación excede o no excede o no cumple con estos requisitos. Porque si la persona va a trabajar 40 años, estar obligada, por ejemplo, en un crédito hipotecario por 30 años, me parece que roza el tiempo, el lapso máximo, y de alguna manera podría ser cuestionable la lógica de la temporalidad. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, son dos. Un sujeto activo, acreedor, un sujeto pasivo, deudor. ¿Quién es el acreedor? El que puede exigir el deber de conducta del deudor. ¿Quién es el deudor? El que debe satisfacer el deber de conducta en favor del acreedor. Cada uno de ellos puede ser una o muchas personas, pues de acuerdo al artículo 1438 del Código Civil, cada parte puede ser una o muchas personas. Estas personas pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Y finalmente, el último de los elementos es la prestación, es decir, lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Ahora, esta prestación debe ser física y jurídicamente posible, o sea, no debe ser contraria a las leyes de la naturaleza física, debe ser lícita, es decir, no debe ser prohibida por la ley, ni contraria a las buenas costumbres, ni contraria al orden público. Y debe ser igualmente determinada o a lo menos determinable. Recordarán ustedes que cuando estudiamos la teoría del negocio jurídico y analizábamos los requisitos del objeto, decíamos, mire, si el objeto es una cosa material o si el objeto es un hecho. Bueno, traigan a colación esa distinción porque la obligación debe ser física y jurídicamente posible, la prestación debe ser lícita y debe ser determinada o a lo menos determinable. Ustedes tienen a la vista ahí un título que dice Base Constitucional del Derecho a las Obligaciones. Lo que se está diciendo ahí es, mire, ¿dónde encontramos en el Código Político el sustrato que permite a las personas vincularse, relacionarse a través de esta lógica de compromiso patrimonial? Y ahí están, entre otras, principalmente, para la creación de las obligaciones contractuales, están principalmente las garantías y los derechos de los numerales 23 y 24 del artículo 19, así como también los relativos a las libertades de trabajo, libertades de contratación y desarrollo de cualquier actividad económica lícita de los numerales 16 y 21 del mismo artículo 19. También, para el contenido mismo de las obligaciones, hay normas sobre libertad de contratación y emprendimiento que traen la consecuencia de la denominada autonomía de la voluntad. La afirmación que está ahí en la lámina dice fuente de las obligaciones. Fuente de las obligaciones en el fondo es responder una pregunta. ¿De dónde pueden surgir las obligaciones? ¿De dónde? Bueno, se define la fuente de las obligaciones como los hechos jurídicos que les dan nacimiento, que modifican o extinguen las relaciones de derechos y las consecuenciales obligaciones. Pero si tuviésemos que resumir qué son las fuentes de las obligaciones, la respuesta no es otra que cuál puede ser su origen. Sobre este punto, hay dos normas de nuestro Código Civil que vienen en nuestro auxilio. Y son las normas que recogen lo que en doctrina tradicional se conocen como la enumeración que hace el Código, aun cuando no lo dice, de las fuentes de las obligaciones. Y no son otras que los contratos, los cuasicontratos, los delitos civiles, los cuasidelitos civiles y la ley. El próximo semestre, es decir, segundo semestre año 2020, está destinado al estudio de las fuentes de las obligaciones. Y ahí se estudian de manera pormenorizada qué son los contratos, cómo se clasifican los contratos,
cómo se interpretan los contratos, cómo se extinguen los contratos. Y además se estudian ciertos contratos en forma especial. La promesa, la compraventa, la permuta, el mandato, la fianza, la hipoteca, la transacción, entre otros. ¿Qué es un contrato? El contrato es un acuerdo de voluntades encaminado a crear derechos y obligaciones. Por lo tanto, el contrato es la fuente principal de obligaciones, porque los contratos nacen para crear derechos y obligaciones. Por ejemplo, si ustedes celebran un contrato de compra-venta, quien vende queda obligado a entregar lo vendido. Quien compra queda obligado a pagar lo comprado. Por eso entonces, que esas obligaciones tienen por fuente el contrato. ¿Qué son los cuasicontratos? Bueno, son hechos voluntarios que no buscan y no tienen el propósito de generar una obligación, pero que no obstante ello, igual se generan obligaciones. Vamos a estudiar el próximo semestre el cuasicontrato de comunidad y el cuasicontrato de agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Los delitos civiles son aquellos actos que intencionalmente buscan causar daño. Por eso se llaman delitos civiles. El cuasidelito civil es aquel acto negligente, imprudente, en último término, culpable, que causa daño. Tanto el delito civil como el cuasidelito civil engloban lo que se conoce como la responsabilidad civil extracontractual o el derecho de daños extracontractual. Y finalmente tenemos la ley como fuente de obligaciones. La ley como fuente de obligaciones. Por ejemplo, ¿dónde surge la obligación de pagar impuestos? En la ley. En el Código Tributario, en la ley de la renta, en la ley del IVA. ¿Dónde surge la obligación para el contribuyente de llevar ciertos libros, ciertos registros, de plasmar la vida del negocio? En la ley. ¿Dónde surge la obligación del empleador de proporcionarle a su trabajador un descanso en la jornada de trabajo, un descanso semanal, un descanso anual? Es la ley. O sea, es la ley la que es la creadora de determinados deberes de conducta. Dicho esto, nos corresponde que examinemos si hay fuentes de obligaciones más allá de las previstas en la ley. Sobre este punto, en doctrina se dice que sí, que habría más fuentes de obligaciones. Y serían, en definitiva, dos. Una, la voluntad unilateral, y en segundo lugar, el enriquecimiento sin causa. Serían las dos fuentes de obligaciones que se agregarían en materia doctrinaria. En materia de voluntad unilateral, podemos decir que eso es una creación, una argumentación principalmente del derecho alemán, que en nuestro país es recogido en alguna norma, y a partir de esa norma la jurisprudencia ha construido un concepto de que es posible obligarse sin que concurra la voluntad del acreedor, es decir, por la sola voluntad del deudor termine o haya un compromiso patrimonial. A este respecto, lean por favor el artículo 632, inciso segundo del Código Civil. Y en segundo término está el enriquecimiento sin causa. Es decir, cuando una persona se enriquece, otra persona se empobrece, y de alguna manera el enriquecimiento está ligado al empobrecimiento, y hay ausencia de razón o justificación para que alguien se enriquezca y otro se empobrezca,
se dice que en ese caso se presenta la figura del enriquecimiento sin causa, que en el fondo es una atribución patrimonial sin una justificación que lo explique. ¿Y cuál es el efecto de esta hipótesis? El efecto es que quien se ha enriquecido injustamente tiene el deber jurídico de restituir. Por eso, la obligación de restituir por parte de quien se enriqueció no emana ni de un contrato, ni de un cuasicontrato, ni de la ley, ni de un delito o cuasi delito civil, sino que emana del enriquecimiento sin causa.